A continuación, Inteligencia Judicial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Inteligencia Judicial, programa que analizará en profundidad temas de actualidad judicial y social con la conducción de Hugo Espín. Inteligencia Judicial. Muy buenas noches, amigos. El día de hoy vamos a arrancar una serie de programas que están vinculados a la inteligencia y al mundo judicial. En realidad queremos tener una nueva perspectiva de diferentes problemáticas que tratan temas sociales, temas judiciales, pero sobre todo que permiten analizar desde un punto de vista totalmente diferente cada uno de estos elementos que son de connotación en nuestra sociedad. Un tema que se encuentra el día de hoy en boga es precisamente la reformulación de qué es lo que hacen los grupos de inteligencia, para qué fueron creados, cuál es su concepto, cuál es el beneficio que tiene un Estado, pero sobre todo, en qué se emplean los recursos que son de todos los ecuatorianos para alcanzar información que se considera de carácter sensible. Es necesario entender que los sistemas de inteligencia no son simplemente grupos aislados que trabajan en clandestinidad y que tienen una razón de ser para buscar información de opositores políticos, de amenazas externas o de quienes consideran los gobiernos de turno su amenaza interna. Es todo lo contrario. Los sistemas de inteligencia están destinados precisamente para asegurar el buen vivir y la convivencia pacífica de los ecuatorianos. Uno de los elementos fundamentales para ello es que todos los grupos, todo el accionar de los miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional e inclusive empleados civiles que son parte de estos grupos de inteligencia está sujeto absolutamente al mandato de la ley. Nuestra Constitución, extremadamente garantista, determina que no puede existir ningún tipo de acción que no sea judicializable y para ello se requiere de prueba válida. Esto quiere decir que tiene que ser obtenida con el cumplimiento de formalidades y bajo condiciones y bajo situaciones específicas que están supervigiladas por la autoridad competente. El Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia en el 2014, precisamente en su artículo 483, habla sobre las operaciones encubiertas, determinando que en el curso de las investigaciones de manera excepcional, bajo la dirección de una unidad especializada de la Fiscalía, se podrá planificar, ejecutar con el sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses una operación encubierta y autorizar a sus agentes para involucrarse o introducirse en organizaciones o agrupaciones delictuales, ocultando su identidad oficial con el objetivo de identificar a los participantes, reunir y recoger información, elementos de convicción y evidencia útil para los fines de investigación. Precisamente, esta norma determina que todas las acciones que sean realizadas por los miembros de la Policía Nacional o quienes actúen en actividad de clandestinidad en los grupos de inteligencia tienen que contar con la supervisión, el aval, pero sobre todo con la validación de sus actuaciones en todos y cada uno de los momentos que se realizan en las investigaciones encubiertas. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Bueno, se pretende principalmente dos situaciones que son fundamentales para llevar adelante un proceso judicial. Recabar información que puede ser presentada dentro de juicio, que en el momento oportuno, judicialmente hablando, se convertirá en una prueba, es decir, se permitirá que estos elementos de convicción sean expuestos en una audiencia y bajo el principio de contradicción sean presentados de tal manera que quien es acusado en base a estos elementos recabados, pueda contradecir estos elementos y determinar su validez probatoria. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende estructurar desde el corazón del Estado un sistema que le permita garantizar
la tranquilidad de los ciudadanos. No se busca, bajo ningún concepto, que los sistemas de inteligencia sirvan para la persecución, que sirvan para el hostigamiento de ciudadanos o peor aún, que sirvan para realizar actos que van totalmente reñidos contra la ley. Hemos escuchado con mucha preocupación que agentes de inteligencia de la Policía Nacional estuvieron vinculados a un hecho delictivo que hoy todavía está en proceso de investigación, cuya sentencia todavía está en entredicho. La responsabilidad de cada uno de ellos dependerá de la decisión judicial, pero sobre todo, y lo que más le interesa al Estado, es determinar si el talento humano que fue capacitado con fondos públicos, si los medios que ellos han utilizado y la información que llegó de manera privilegiada a su conocimiento fue utilizada en beneficio del Estado o fue utilizada en beneficio de quien ejercía las funciones de gobernante en su momento. Todo ello implica que todo el aparataje estatal, a su vez, tenga que volcarse sobre el sistema de inteligencia para validar, estructurar y determinar si es que efectivamente se hizo un buen uso de estos medios. Como ecuatorianos estamos obligados a exigir a nuestras autoridades que se valide, se estructure elementos necesarios para determinar qué es lo que efectivamente actuaron o cómo se llevaron adelante estos procesos de información, de recabar información por los sistemas de inteligencia. Una de las reglas fundamentales que se rigen para las operaciones encubiertas es que esta será dirigida por la unidad especializada de la Fiscalía y podrá solicitarse al Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Forense, entregado por la o los fiscales, los antecedentes necesarios que se justifiquen, es decir, que motiven el accionar de un grupo de inteligencia o de un grupo encubierto. El fiscal deberá fundamentar la razón de ser de esta actividad. Actualmente se conoce que para la intervención de los miembros policiales se requiere de una investigación previa, conocida como IP. Esta investigación previa, básicamente bajo la tutela del fiscal, delega a la Policía Nacional ciertos actos que le van a permitir recabar indicios, vestigios o asegurar la investigación penal en su fase preprocesal y procesal. En todo momento tenemos que tener en claro que no existe ningún ecuatoriano que pueda estar por encima de la ley y tampoco por debajo de ella. Los ecuatorianos estamos prestos para exigir el cumplimiento de la ley, pero de la misma manera estamos obligados a acatar lo que ella dice. Por lo tanto, los grupos de inteligencia, los medios, los equipos que les son entregados están sujetos a esta misma ley. En ningún caso será permitido para un agente encubierto impulsar delitos que no sean de iniciativa previa de los investigados. Y sobre este principio, sobre esta regla del trabajo de los agentes encubiertos, precisamente tenemos que entender que todas las acciones, no solamente que están encausadas por un fiscal, sino que tienden a buscar la persecución de un delito. No pueden estar en actuación libre simplemente por una motivación que tiene un tinte o un corte político. La identidad otorgada al agente encubierto será mantenida durante la versión que se presente en el proceso de autorización para utilizarla y no podrá extenderse por un periodo superior de 2 años, prorrogable por 2 años más mediante debida justificación. Todo esto infiere que una vez recabada la información, esta información tiene que ser procesada y tiene que ser judicializada. De ahí que al hablar de operaciones encubiertas que fueron calificadas de secretas, secretísimas, y que no se ha permitido tener acceso a todo lo que se utilizó y a los medios que para ejecutar estas operaciones fueron empleados por los agentes de inteligencia, torna innecesario determinar si es que toda esta información y todos estos recursos efectivamente sirvieron para ser judicializados, es decir, para desarticular organizaciones delictivas, para estructurar o determinar acciones que pudieran haber afectado la integridad del Estado ecuatoriano, para verificar acciones que ponían en riesgo la integridad de los mismos agentes de policía, como sucedió en el caso de la frontera norte,
que de acuerdo a información de prensa, que hoy es materia de investigación, precisamente se había recabado elementos necesarios como para advertir que iba a suceder un evento y que este evento podía poner en riesgo la vida, la integridad de las personas que estaban en torno al cuartel de policía, así como los medios y los bienes del Estado por la amenaza de un artefacto explosivo. ¿Cuáles fueron las acciones que se tomaron? ¿Cuáles fueron los elementos que se tuvo en su momento para validar esta información? Se llevó adelante acciones para judicializar todas las notificaciones que fueron de conocimiento de los miembros de la policía. Son preguntas que hoy nos obliga a formularnos los eventos sucedidos. De la misma manera, ¿cuáles han sido las acciones posteriores de los grupos de inteligencia? ¿Qué tipo de información se ha podido recabar de los detenidos, de los vestigios que han sido y de los elementos que han sido capturados, aprendidos conjuntamente con aquellas personas que estaban ligadas a los grupos violentos? ¿Qué situación se ha podido obtener o qué se ha podido determinar para prever nuevas acciones violentas en el futuro? Estas son otras de las interrogantes que tenemos que formularnos. Más adelante, en los próximos programas, tendremos con nosotros a expertos en el tema de inteligencia, pero también veremos que la inteligencia no es solamente un juego de espías, sino que va mucho más allá. Actualmente, el conocimiento de la inteligencia o de los sistemas de inteligencia han permitido también a las empresas y a las corporaciones tener una visión diferente de los negocios, tener una capacidad diferente de intervenir en los mercados, sin violentar la ley, sin violentar las normas del libre mercado, pero sí teniendo una ventaja sobre sus adversarios, al tener conocimiento de cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo pueden ser explotadas comercialmente. Es importante también entender que inteligencia, desde el punto de vista militar o policial, es decir, este trabajo de recopilación de información, de procesamiento de la información y del análisis de la información con fines predictivos, también puede ser utilizado en diferentes ámbitos del trabajo cotidiano. Nosotros hemos llamado a este programa Inteligencia Judicial porque nos permite tener una visión diferente de los casos y tener un análisis mucho más objetivo de la casuística que tenemos en el día a día de la problemática social. Se llevarán adelante análisis en profundidad sobre temas de interés, pero sobre todo tenemos una visión que cotejará la recopilación de la información desde el punto de vista periodístico con una versión judicial, con una visión jurídica que nos permita visualizar cuáles son los posibles escenarios y cómo podrían resolverse estos casos, estas vivencias que hoy están llevándose adelante como una problemática social. Para nosotros es sumamente importante poder transmitir qué significa el ser parte de este equipo de inteligencia judicial. Tendremos como parte de este foro a expertos juristas, abogados litigantes, abogados cuya expertise nos van a permitir tener una visión diferente de procesos judiciales o de controversias que están siendo sometidas a decisión judicial. Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuando con nuestro programa, es necesario recordar cuál es el origen de los sistemas de inteligencia. Y para ello tenemos que analizar
precisamente cuáles fueron las amenazas que vivió el país a lo largo de estas décadas en que se ha consolidado la democracia ecuatoriana. Nosotros tenemos que retrotraernos a 1941, cuando el país sufrió una agresión externa que mutiló prácticamente el 50% de su territorio nacional. Esto infirió a que el país como Estado, en su supervivencia, busque tener un sistema de inteligencia, de recopilación de información debidamente estructurado para que se analicen las amenazas y se tengan acciones y métodos para poder neutralizarlas en un momento determinado. Acciones posteriores como la de 1980-81 y la de la famosa guerra de Cenepa de 1995, precisamente nos han dado la razón de que la estructura del sistema de inteligencia militar funcionó, fue madurando y alcanzó los resultados que se esperaban en un momento crítico para el país. Se verificaron las amenazas de forma oportuna, se estructuraron los sistemas de defensa en forma oportuna y se neutralizó la agresión de la que fue objeto el país de igual manera en forma oportuna. Esto conllevó al éxito militar de las operaciones del CENEPA, pero también a determinar una nueva era en el sistema de inteligencia versus una amenaza que era diferente a las que se había venido manejando con un enemigo externo o frente al riesgo de una agresión externa. La firma de la paz con el Perú determinó para la inteligencia militar replantear las acciones sobre las cuales basaba su accionar cotidiano. La preparación del libro blanco de la defensa justamente recoge estos elementos y determina que el país se va a ver inmerso en amenazas asimétricas. Esto quiere decir que la amenaza no nace de otro ejército, sino de agentes externos que pueden poner en riesgo la seguridad y la integridad del país o sus ciudadanos. De la misma manera, la historia de la inteligencia policial sobre el trabajo antidelincuencial ha venido variando muchísimo. Desde un trabajo en el que respondía a un sistema inquisitivo, donde el policía preparaba un caso y lo entregaba para que sea conocido por el juez, y este juez, en el mismo sistema dentro del proceso penal, era el que requería las pruebas, evaluaba las pruebas y finalmente emitía un dictamen. El famoso sistema inquisitivo que fue terminado con el sistema oral. Y con el sistema oral también aparece una nueva figura, que era la figura del fiscal. El fiscal ahora tiene un papel preponderante en la investigación. Es el que lleva adelante la investigación, el que se encarga de que todas las acciones que se impulsen dentro de un proceso judicial tengan un principio de legalidad, el que limita el accionar de los miembros de la policía en su proceso investigativo, pero también les faculta para recabar de manera adecuada y con la mayor técnica posible los indicios que serán puestos a conocimiento del juez. El juez ya no se contamina con la información dentro del proceso de recopilación de evidencias o de elementos de convicción, sino que emite juicios de valor sobre lo que los sujetos procesales le exponen de manera oportuna. El cambio del sistema de inteligencia policial fue realmente dramático con la llegada de las nuevas técnicas de investigación. Casos como el Restrepo, de los hermanos Restrepo, fijaron la obligación de que la policía revise sus procedimientos y se tecnifique al máximo. Hoy por hoy tenemos un departamento de criminalística con los mejores elementos que la ciencia y la tecnología nos pueden prestar, pero igualmente con funcionarios de policía altamente capacitados, que no solamente han realizado cursos a nivel nacional o internacional, sino que han llevado adelante procesos de capacitación en carreras completas, alcanzando títulos de tercero y cuarto nivel, justamente para ser aplicados en el trabajo cotidiano. Este trabajo tiene que ser reconocido y este trabajo tiene que ser validado como uno de los referentes de investigación que tiene hoy Latinoamérica. Para nosotros es importante decir que los sistemas de inteligencia tienen que tener este mismo concepto de ser altamente técnicos y especializados, de ser altamente éticos y morales en la forma en que se recaba la información, pero también en su proceder. Uno de los elementos fundamentales para ello y para entender adecuadamente es la Constitución de la República, que fija límites en el accionar cuando determina que toda prueba obtenida con violación a la ley carece de eficacia probatoria. Y esta carencia de eficacia probatoria
acarrearía la nulidad o el que simplemente no pueda ser utilizada dentro de un proceso judicial. Esto, a su vez, infiere la responsabilidad de uno de los agentes que obtuvo estas pruebas con violación de la ley. Y la norma va mucho más allá y establece responsabilidades inclusive de carácter penal a quien violente los principios para recabar la información. Quien, por ejemplo, realice lo que se conoce vulgarmente como pinchar teléfonos, cuando era el concepto de subirse a los postes y conectarse a un cable, y hoy por hoy esto se lo hace de manera remota, con equipos sofisticados y con tecnología de punta, pero que el concepto sigue siendo el mismo, que es las escuchas telefónicas. El proceso y los sistemas de escucha telefónicas están debidamente estructurados dentro del concepto de la investigación penal y por lo tanto regulados estrictamente por el Código Orgánico Integral Penal. La norma determina qué es lo que se puede utilizar e inclusive cuando dentro de un proceso de escucha existen otros elementos que se han recabado como parte del mismo, pero que no sirven para el procedimiento penal que está llevándose adelante o para la investigación que se lleva adelante, no podrán ser utilizados dentro de juicio. Esto implica justamente el principio de las garantías que basan todo el sistema judicial en el Ecuador, que es la presunción de inocencia y la obligación de demostrar la responsabilidad dentro de un proceso judicial. Hacerlo de manera inversa es una grave violación de derechos. Y por esto ha sido sancionado el país internacionalmente, no en una, sino en varias ocasiones. Esto no puede repetirse. De igual forma, es necesario entender que los subsistemas, es decir, las agencias o las unidades que recaban información, están obligadas en todos sus elementos y en todos sus pasos a cumplir igualmente con estos procedimientos de carácter estrictamente legal. Uno de los elementos fundamentales en el caso de la información que recaba la Policía Nacional es que al final de su investigación tiene que haber un resultado que se vea tangible en un proceso de judicialización. Es decir, si entramos en la investigación de una organización delictiva que tiene un fin, por ejemplo, narcotráfico, implica que todas las acciones ejecutadas por las organizaciones de inteligencia de la policía que se llevan a efecto tienen que ser controladas por un fiscal, pero tienen que ser puestas a conocimiento de un juez, y en su caso un tribunal penal o un juzgador, de acuerdo al fuero, que tendrá que conocer cuáles fueron estas acciones, cuáles fueron estos indicios, y no de manera parcial, no de manera mutilada, porque el fiscal, no olvidemos, está obligado a recabar tanto los indicios de cargo como los de descargo. Y si es que es así, toda la información que es recopilada tiene que ser puesta a conocimiento de los sujetos procesales. De ahí la importancia y la relevancia que tiene el proceso de seguimiento de la Fiscalía y la corresponsabilidad que existe entre el fiscal y los operadores de los grupos de inteligencia o de análisis antidelincuencial o de investigación antidelincuencial que llevan adelante los procesos en contra de delincuencia organizada, de delincuencia focalizada, social, pero sobre todo, que todos estos procedimientos al final del día tienen que ser puestos ante un juez para que conozca efectivamente qué es lo que se recabó y cómo se lo hizo. El principio de oralidad nos obliga a que los agentes que trabajaron en las operaciones de inteligencia se sienten frente al tribunal y puedan exponer de manera verbal sus informes, puedan exponer y sustentar cómo fue que ellos llegaron y cómo fue que ellos ejecutaron las acciones. En los procesos de agentes encubiertos, la protección de la identidad es parte o connatural al procedimiento de investigación que está determinado por el Código Orgánico Integral Penal, pero eso no determina, por su lado contrario, que estos agentes no sean expuestos a los mismos conceptos que todos los demás testigos, que todos los demás peritos, que todos los demás miembros policiales que se presentan en la etapa de juicio. Esto nos lleva a analizar las cosas siempre con una visión un poco más amplia. Ya no podemos pensar simplemente en esa novela caricaturesca de James Bond que recaba, hace o ejecuta acciones por su propia cuenta, donde no rinde ningún tipo de respuesta ante las acciones ejecutadas y que tiene licencia para todo, inclusive para matar. En el Ecuador esto no existe. En el mundo entero esto está proscrito
Y las acciones que realizan los sistemas de inteligencia están totalmente ligadas al principio de legalidad, están totalmente ligadas a la defensa y a la protección de los derechos humanos y están totalmente ligadas a la judicialización de todos estos elementos. Creo que es importante entender que hoy por hoy los sistemas de inteligencia llevan adelante diferentes acciones. Y una de las situaciones que más ha motivado el estructurar agencias o sistemas macro para el país, como la Secretaría de Inteligencia, es precisamente el que la información que se recaba ya no viene de una fuente, sino que viene de múltiples fuentes. Y estas múltiples fuentes al final del día tienen que ser analizadas por expertos que permiten determinar la existencia de uno o varios delitos o que pueden llevar al esclarecimiento de hechos delictivos que están correlacionados, pero que fueron ejecutados en diferentes lugares del país, en diferentes momentos, o con el uso de armas de fuego o instrumentos que son comunes en los diferentes delitos. Esto es parte de la inteligencia policial. En los próximos programas veremos con detenimiento y conoceremos de primera mano cuál es el punto de vista de los expertos policiales, cuál es el punto de vista de los expertos en inteligencia militar y cuáles son sus funciones o su visión de cuál debe ser el trabajo de los equipos de inteligencia. ¿Por qué el Estado ecuatoriano tiene que seguir destinando fondos para el talento humano, destinando medios para la adquisición de equipos y sobre todo para que todos nosotros nos sintamos más seguros en el día a día? Muchísimas gracias, amigos. En este primer programa vamos a empezar a analizar, como había indicado, desde un punto de vista diferente lo que significa la inteligencia judicial. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Inteligencia Judicial, programa que analizará en profundidad temas de actualidad judicial y social con la conducción de Hugo Espín. Inteligencia Judicial,